Para el día de hoy, entonces, tenemos un caso bastante interesante y es sobre una empresa que se llama Because Trips. Because es en realidad un grupo de iniciativas que buscan dar solución a grandes problemas a nivel global. Y el día de hoy vamos a analizar una de las tantas iniciativas que esta organización ha venido desarrollando en los últimos años. Vamos a hacer una introducción al caso particular. Y es que alrededor del mundo hay una gran cantidad de niños que no tienen acceso a un calzado adecuado. Y esta cifra en estudios recientes asciende a 300 millones de niños alrededor del mundo, que por sus condiciones de vulnerabilidad y pobreza no tienen acceso a elementos tan básicos como un par de zapatos. Y al carecer de un par de zapatos, implica para ellos un desmejoramiento en la calidad de vida y en el aumento de ciertas condiciones de riesgo que no van a permitir para el menor el desarrollo como tal de diferentes fases de su vida que deberían requerir de cuidados realmente más adecuados al grupo de edad que ellos tienen. Pero analicemos más a fondo qué implicación tiene para un niño el caminar descalzo. Y es que pueden haber muchas consecuencias realmente. El hecho de que un menor pues no tenga un calzado adecuado o definitivamente tenga que estar descalzo básicamente. Primero pues no poder jugar y correr libremente, lo que le va a afectar el libre desarrollo y la forma de interactuar a nivel de sus pares y en sociedad, lo que lo va a marcar definitivamente en muchos aspectos para el resto de su vida. Un segundo factor también importante es que un menor sin un calzado pues está expuesto a una buena cantidad de enfermedades. Y finalmente pues denota pobreza y abandono, no solamente por sus padres o cuidadores, sino también probablemente por una sociedad que no ha sabido corresponder la responsabilidad que se tiene con el crecimiento y con el desarrollo de estos menores, que son básicamente el futuro de nuestra sociedad. Este muchacho es Kenton Lee y buena parte del caso del día de hoy gira en torno a él. Kenton Lee es un joven americano que hace parte de una comunidad religiosa, realmente que tiene presencia en diferentes lugares del mundo, incluido Colombia. En esta comunidad religiosa, que como les comentaba hace un segundo, es muy grande alrededor del mundo, después de que los jóvenes cumplen cierta edad, es costumbre y es, digamos que una responsabilidad al pertenecer a esta comunidad religiosa, dedicarse durante un año a realizar una labor misional. Y en muchos casos, estos jóvenes tienen la oportunidad de elegir el lugar en donde desempeñar ese año en el que van a estar dedicados exclusivamente a esa labor misional. Para Kenton Lee realmente no era difícil
encontrar un lugar porque en un momento durante sus estudios había tenido la oportunidad de viajar al África, específicamente a la región de Kenia. Y ya él en ese entonces tenía muy claro a dónde se iba a dirigir durante ese año que le iba a tocar estar haciendo esa labor misional. Durante ese año que estuvo de alguna manera ya realizando esta labor, pudo evidenciar que los niños y niñas de esta región del mundo, en su mayoría, no tenían ni siquiera para un calzado digno. Y los pocos que tenían calzado, él mismo se daba cuenta que la talla no era la adecuada para el menor. En algunos casos utilizaban zapatos muy grandes para su talla, lo que dificultaba de muchas maneras el poder correr y el poder jugar y desempeñarse pues con naturalidad. Y en el peor de los casos tenían un calzado muy pequeño, muy ajustado para su talla, lo cual pues significaba también un problema para el menor porque en muchos casos les tocaba cortar la parte delantera del calzado de tal manera que se pudiera liberar los dedos de los pies y poderse mover con libertad. Es entonces cuando él empieza a pensar en alguna solución para esta problemática tan grave que él veía. Y él pensaba que muchas veces el calzado pues no era la solución más adecuada porque los niños crecen muy rápido y también crecen muy rápido en su talla. Y eso hacía que aunque se les entregara un par de zapatos, estos pues no les iban a durar un espacio de tiempo esperado. Y a él se le ocurre, bueno, y si desarrollamos, por ejemplo, un zapato que pudiera crecer de la misma manera en que los niños crecen, de tal manera que les pudiera servir durante un cierto periodo de tiempo. Para el caso que él pensó, él decía que sería ideal que creciera casi 5 tallas. Y él entonces, cuando termina su labor misional allá en esta región del África, regresa a Estados Unidos y empieza a trabajar en su idea. Y aquí pues lleva un periodo de tiempo bastante amplio porque pasar de una idea a un prototipo, dependiendo pues de la idea que se tenga, a veces es complejo. Afortunadamente él contó con la ayuda de una persona que trabajaba en una empresa de calzado muy grande allá en Estados Unidos y a nivel global. Esta empresa se llama Nike y esta persona pues tenía todo el conocimiento, por lo menos en materia de producción de calzado. Juntos empiezan a trabajar en diseños en 3D de un calzado que pudiera crecer. Y ustedes pueden ver en la imagen, la solución pues no es demasiado compleja. Todo se basa en una serie de enganches y de amarres que hacen posible que este calzado se pueda ajustar a medida que el pie va creciendo. De hecho, es posible ajustarlo hasta 5 tallas, lo que en promedio significaría que podría usarse hasta 5 años. También los materiales pues tienen que ser altamente resistentes, de manera que garanticen la vida útil de este calzado para un uso pues bastante frecuente y en terrenos pues a veces muy duros. Lo que tenemos en pantalla entonces es el modelo de negocio de Vico Strip y en su iniciativa de los zapatos que crecen. La propuesta de valor es un calzado que crece hasta 5 tallas en 5 años. Y aquí tenemos un segmento de clientes o de usuarios, pues muy sencillo, y es los niños pobres y vulnerables de cualquier región que por su situación y su estado carecen de los recursos para acceder a un calzado adecuado. Acá tendríamos
módulo de canales de comunicación y de distribución. Because tiene una página web, utilizan redes sociales, esto es habitual que lo encontremos acá. Hoy en día, pues, las redes sociales, ustedes saben, son un mecanismo bastante eficiente, tanto para darse a conocer como también para establecer una forma de distribución de los productos y los servicios. Tienen una oficina principal en Estados Unidos, donde hacen una labor bien interesante que ahorita les voy a contar. Este módulo de acá se llama Relaciones con el cliente y está enfocado en dos tipos de relaciones. El primero tiene que ver con responsabilidad social. Y este tipo de relación es la que establece esta compañía con empresas muy grandes, no solamente en Estados Unidos, sino alrededor del mundo, en donde las empresas, cuando tienen programas de responsabilidad social, suelen apoyar este tipo de iniciativas y el apoyo va desde la ayuda a través de materias primas hasta temas de donación y de recursos económicos. Igual es interesante porque esta forma de ayudar muchas veces implica para la empresa que ayuda un reconocimiento por parte de la sociedad como una empresa socialmente responsable. Y tienen un programa supremamente interesante que se llama Footprints, pero me gustaría más adelante hablarles de este programa que tienen y contarles un poco más en detalle cómo funciona. Más en unas diapositivas más adelante les contaré cómo funciona Footprints. Como lo hemos venido diciendo, esto lo que genera acá es un ciclo que afecta directamente este módulo, que sería el módulo de los ingresos. Y esta organización, al ser sin ánimo de lucro, pues tiene diferentes formas de generar ingresos. Una forma muy habitual en este tipo de organizaciones son las donaciones, que en este caso se pueden hacer en línea a través de la página web o a través de la oficina que tienen allá en Estados Unidos. Acá lo que se recibe es dinero en efectivo que va a ser utilizado para la producción del calzado. Pero también tenemos otra opción acá y es donaciones de calzado. Las donaciones de calzado, uno puede ingresar a la página web y no entregar el dinero en efectivo, sino escoger y comprar un número de zapatos y también especificar dentro de la página web hacia dónde quiere que vaya dirigido ese par de zapatos. Ellos tienen proyectos de este tipo en diferentes lugares del mundo donde se requiere este tipo de solución para los niños y niñas que no tienen recursos para un par de zapatos dignos. Y hace algunos años están realizando eventos de recaudación. Estos eventos tienen el apoyo, por ejemplo, de artistas reconocidos o incluso también de empresas que brindan acá un soporte importante para que se lleven a cabo estos eventos. Eh, el funcionamiento del evento es muy sencillo. Se cobra por ingresar al evento donde hay diferentes actividades, incluso comida y formas diferentes de entretenimiento. Y lo que se cobra por el ingreso, eso va destinado nuevamente a esta organización. Aquí tendríamos la parte izquierda como tal de nuestro modelo. Y el día de hoy me voy a detener especialmente en estos dos módulos. El primer módulo se llama actividades clave. Y acá es donde se identifican aquellas actividades que son las más relevantes y las más importantes para poder hacer realidad esta propuesta de valor. Y acá, muy resumido, encontramos básicamente dos actividades. Una actividad muy importante que tuvo que ver con la investigación y desarrollo. Todo ese proceso para llegar al diseño
de esta solución de calzado que realmente fuese práctica y que fuese viable llevarlo luego a una etapa de producción en donde los costos pues fueran realmente lo más bajo posible, de tal manera que se pudiera producir ese calzado de una forma masiva. Y claramente uno identifica otra actividad súper importante, y es, luego de superar esta etapa de investigación y desarrollo, pues tiene que haber una fase de producción y distribución. El montaje de un lugar en donde se logre la producción de este tipo de calzado normalmente requiere una inversión importante económicamente hablando, razón por la cual ellos no hicieron un montaje de una infraestructura propia. Ellos lo que lograron fue un convenio con una empresa muy grande que ya se dedica a la producción de calzado, ya tienen toda la infraestructura montada. Esta organización de alguna manera subcontrató una línea de esa empresa más grande, le paga para que permita allí la producción del calzado. Y pues ahí hay un ahorro significativo en términos de recursos. Noten ustedes cómo en este módulo de actividades clave, uno relaciona las actividades más importantes y más relevantes para poder entregar esta propuesta de valor. Pero tengamos en cuenta, y aquí viene este módulo también, acompañando el de las actividades clave, y es que para realizar investigación y desarrollo y luego para la producción y la distribución, para llevar a cabo estas actividades, pues yo voy a requerir una serie de recursos. Y es acá donde uno relaciona cuáles son esos recursos que yo voy a necesitar. Es muy fácil identificar, por ejemplo, que para el proceso de investigación y desarrollo tuvimos que disponer de unos recursos económicos y alguien pues en su momento tuvo que financiar ese proceso de investigación y desarrollo. Luego, para la producción y distribución, hay una serie de recursos también muy importantes. Por ejemplo, es necesario tramitar unas patentes de diseño. Y es bien importante, ¿por qué? Porque si no logramos patentar el diseño, es probable que lo copien. Y pues que lo copien realmente no es el problema. El problema radica en que alguien lo puede copiar y luego lo puede empezar a producir y a vender. Y pues ese realmente no es el interés de esta organización, porque no es una forma comercial de explotación de esa patente, sino es precisamente para un fin específico que es de tipo social. Por eso era importante patentar ese diseño. También hay un recurso importante en términos de infraestructura, y es que la, la organización debe tener montada una infraestructura, no precisamente para la producción y distribución, sino una infraestructura adecuada para poder llevar el calzado una vez producido hasta el lugar en donde va a ser distribuido y entregado. En modelos de negocio como el que estamos viendo, muchas veces es más costoso lograr llevar, por ejemplo, acá el calzado hasta lugares tan lejanos como Kenia y otros países. Sale a veces más costoso que la misma producción del calzado. Y es acá donde se requiere una infraestructura, pensar en una forma de distribución que sea económicamente viable. Y finalmente, pues los recursos humanos. Ustedes saben que las personas son en últimas los responsables de estos procesos de investigación y desarrollo, que al final es un proceso totalmente creativo. Y también se requiere por acá en la producción y distribución, también en un andamiaje de personas que estén apoyando el modelo. Tenemos acá otro módulo muy importante y relevante siempre, y es el de los socios clave. Y acá, básicamente, los gobiernos locales son un socio muy importante, porque si este gobierno local, por ejemplo, no permite o no facilita el ingreso de este tipo de soluciones, pues definitivamente no podríamos enfocar esto como un modelo de solución a este problema tan grave. Hay otro socio muy importante que son las otras ONGs.
otras organizaciones sin ánimo de lucro y otras organizaciones no gubernamentales que muchas veces apoyan a BCOS en temas como materias primas o en temas de apoyar la distribución y la logística para llevar ese calzado hacia diferentes regiones alrededor del mundo. Y acá hay un socio realmente súper importante y es el tema de voluntariado. Voluntariado pensado desde el punto de vista de personas que aportan su esfuerzo y su trabajo solamente por hacer realidad la sonrisa de un niño al recibir un par de zapatos, o solamente por apoyar este tipo de causas que socialmente hablando pues generan un impacto importante alrededor del mundo. Este lado izquierdo del modelo es lo que, como les he venido diciendo, nos genera los costos, la estructura de costos que tiene cualquier tipo de organización, incluyendo una como estas, que es sin ánimo de lucro. Tenemos unos costos de investigación. Ustedes saben que hubo todo un proceso que se debió surtir antes de entrar a la fase de producción. Hay unos costos asociados a la producción y distribución y por supuesto que hay unos costos asociados al marketing y publicidad. Es importante desde el punto de vista del modelo que se conozca que existe este tipo de iniciativas y para ellos es muy importante esta inversión que hacen en esta parte porque les permite llegar, por ejemplo, por una parte a las empresas y vincularlas desde el componente de responsabilidad social, pero también a un programa como Footprints, que se basa básicamente en voluntarios que apoyen de alguna manera nuestro modelo, que eso lo voy a explicar ahorita. Les voy a contar un poco sobre Footprints, que es un programa que tienen ellos muy interesante y enfocado básicamente a lograr traspasar las fronteras y llevar el calzado desde el lugar que se produce hasta el lugar donde lo necesitan. Y ellos han ideado un programa en donde existe una bolsa como esta. Esta bolsa tiene la capacidad para llevar 5 pares de zapatos. Y el programa de Footprints se basa en la premisa de que existen personas que pueden vincularse en esta iniciativa a través de voluntariado. ¿Y el voluntariado en qué consiste? Si, por ejemplo, yo estoy en Estados Unidos y por cualquier circunstancia debo viajar, por ejemplo, hacia Europa, yo puedo vincularme a través de la página web y decir que puedo llevar una bolsa como estas en mi equipaje de mano y yo la transporto hasta cierto lugar en Europa. Y allá en Europa debemos encontrar entonces otro voluntario que esté también por alguna razón viajando hacia otro lugar en Europa o cerca a África o al lugar donde necesitemos que vaya y nos va de alguna manera acercando este calzado hasta básicamente un sitio muy cercano de donde va a ser distribuido. Y de esta manera, esta organización se está reduciendo un costo muy alto, que es el tema logístico y poder llevar desde el lugar donde se produce hasta el lugar que se necesita este calzado, que dentro de la estructura de costos es quizá lo que más vale dentro de toda la cadena que ellos tienen. Dentro de este programa de Footprints tenemos diferentes formas de vincularse como voluntario. Se pueden hacer donaciones en línea, de eso ya habíamos hablado. También se pueden hacer donaciones de calzado. Se puede participar en eventos de recaudación y acá está el programa de Footprints. Puedo apoyar llevando dentro de mi equipaje pares de zapatos de BCOS hasta cierto lugar, pues para reducir un poco la distancia entre la producción y la distribución. Y también pues puedo ser voluntario apoyando desde cualquier otra perspectiva, incluso solamente contándole a otras personas que existe este tipo de solución alrededor del mundo.
Finalmente, por acá les voy a dejar la página web de Because. Tienen también su fanpage en Facebook, tienen también su cuenta en Twitter y claramente también su canal en YouTube. Bien, muchas gracias por su atención. Bien, no sé si tengamos preguntas con relación al caso, comentarios.